¿Eres de los que organiza salidas en bici o a correr con amigos? ¿De los que crea el grupo de WhatsApp y propone una ruta? Si es así, seguro que esta pregunta te ha rondado la cabeza alguna vez. Si alguien tiene un accidente, ¿podrían llegar a demandarte a ti por haberlo organizado? Pues vamos a analizarlo con la ley en la mano. Vamos a ponernos en situación. Estás disfrutando de la ruta, todo va perfecto, y de repente, ¡zas!, alguien se cae. Y en medio de la preocupación te asalta una pregunta en la mente. Oye, ¿y si esto es grave? ¿La responsabilidad es mía por proponer el plan? ¿Podrían pedirme una indemnización? Bueno, para entender esto tenemos que ir a lo que de verdad importa, a la ley. No a las opiniones de bar, sino a lo que dice el Código Civil. Y vamos a ver que todo, absolutamente todo, gira en torno a tres conceptos clave. Aquí está la clave de todo, el famoso artículo 1902 del Código Civil. Y lo que dice es fundamental. Para que se pueda reclamar una indemnización no basta con haber organizado la quedada. Se tienen que demostrar tres cosas. Que hubo una actuación con negligencia, que esa negligencia causó un daño y que, obviamente, ese daño existe. Hay que fijarse bien, el simple hecho de convocar no convierte por sí solo a nadie en responsable. Pero, ¿qué es exactamente la negligencia? Porque esta es la palabra mágica en todo este asunto. En resumen, es actuar de forma imprudente. Es hacer algo que una persona sensata no haría o no hacer algo que era evidente que había que hacer para evitar un peligro. Demostrar esto es la pieza central de cualquier demanda. Y ahora, el segundo concepto que protege a quien organiza, la asunción del riesgo. Y esto es de puro sentido común, ¿verdad? Si alguien se apunta a una salida en bici por la montaña, asume que se puede caer, acepta los peligros lógicos y normales de ese deporte. Esto es lo que libra de responsabilidad por los accidentes que son, como se suele decir, gajes del oficio. Por lo tanto, la línea que lo separa todo es esta que vemos aquí. Si el accidente ocurre por un riesgo normal del deporte, una torcedura de tobillo corriendo, una caída tonta en bici, es muy difícil que puedan culpar a quien organizó. El problema viene si la persona que organiza, con una acción negligente, añade un riesgo nuevo que no debería estar ahí. Vale, suficiente teoría. Vamos a ver cómo funciona esto en el mundo real. Analicemos tres casos muy comunes: las salidas en bici, los grupos de running y las excursiones a la montaña. Empecemos con el ciclismo, ya sea de carretera o de montaña. Seguramente es la actividad en grupo que más dudas genera, y es normal, por la velocidad, el tráfico, los posibles fallos mecánicos. La pregunta del millón: ¿cuándo es responsable quien convoca la salida? Fijémonos en la tabla, porque la diferencia es clave. La responsabilidad podría aparecer si quien organiza hace algo activamente negligente. Por ejemplo, elegir una ruta pasando por una carretera que sabe que está cortada y no avisar, o dar una instrucción temeraria del tipo: en esta bajada no hay que frenar. En cambio, una caída por un error de trazada, un pinchazo o un bache que se veía son parte del juego. Es el riesgo que cada ciclista asume al salir. Pasamos al running. Podríamos pensar que es similar, pero legalmente hay una gran diferencia. Aquí, el control que cada corredor tiene sobre su propio ritmo, su esfuerzo y dónde pisa es casi absoluto. Por eso, culpar a quien organiza es todavía más complicado. En el mundo del running, que culpen al organizador por una lesión es realmente difícil. Las lesiones más comunes, como un esguince, una sobrecarga o una fascitis, son parte del riesgo que asume quien corre. ¿Cuándo podría haber un problema? Solo en casos muy extremos. Imagínate que el organizador guía al grupo de noche por una zona industrial sin luz y llena de agujeros sin avisar, o que haciéndose pasar por entrenador da un consejo técnico totalmente contraindicado que provoca una lesión. Son escenarios muy específicos. Y llegamos al terreno más complejo, la montaña. Aquí las reglas del juego cambian, porque el propio entorno, la meteorología, el terreno, añade un nivel de riesgo que no se puede controlar. Y aquí ocurre algo que parece una paradoja. Cuanto más salvaje y arriesgado es el entorno, más difícil es culpar al organizador. ¿Por qué? Porque se entiende que quien va a la montaña asume un riesgo mucho mayor. Un simple resbalón no es culpa de nadie. La responsabilidad aparecería solo ante una negligencia flagrante, como salir a la montaña ignorando una alerta roja por tormenta, o el caso más grave de todos, abandonar a alguien del grupo que está en dificultades. Pero en la montaña hay una preocupación extra. ¿Y si alguien se pierde? Si hay que llamar a un helicóptero de rescate, ¿quién paga esa factura? Que puede ser altísima. ¿La paga quien organizó la salida? La regla general es muy clara. Cada adulto es responsable de sí mismo. Si hay que pagar un rescate, la factura normalmente va para la persona rescatada, especialmente si se demuestra que actuó de forma imprudente. Para que la factura le llegara a quien organizó, habría que probar algo muy difícil: que una negligencia directa suya, por ejemplo dar un mapa equivocado a propósito, fue la única causa de que la otra persona se perdiera. Perfecto. Después de este repaso, vamos a lo más importante. ¿Con qué nos tenemos que quedar?
Aquí van las conclusiones y las recomendaciones prácticas que conviene grabar a fuego, tanto si se organiza como si se participa. El gran titular de todo este análisis es este. Organizar no es ser responsable, que no cunda el pánico. Pero ojo, esto no es un cheque en blanco. Una mala decisión, una imprudencia grave, sí que puede meter a cualquiera en un problema legal muy serio. Si eres de los que organizan, apunta estos 4 pasos que son el mejor escudo legal. Primero, mantener siempre un tono informal, evitar frases como yo soy el responsable. Segundo, si se conoce un peligro en la ruta, avisarlo claramente. Tercero, no imponer ritmos ni presionar a nadie. Y cuarto, recordar de vez en cuando que cada cual participa bajo su propia responsabilidad. Y si estás en el otro lado, si has sufrido un accidente y crees que puedes reclamar, necesitas encontrar la prueba del delito, esa acción concreta y negligente de quien organizó que causó el accidente. Y por supuesto documentarlo todo, guardar el chat de WhatsApp, el track de la ruta, fotos, conseguir testigos. Sin pruebas sólidas, una reclamación no irá a ninguna parte. Como se ha visto, la línea que separa un simple accidente de una negligencia con consecuencias legales es muy delgada. Por eso, tener claro dónde se está pisando es fundamental. Por eso, tanto para quien organiza y quiere tener la tranquilidad de que lo está haciendo bien, como para quien ha sufrido un accidente y no sabe si tiene derecho a reclamar, el siguiente paso es siempre el mismo: buscar asesoramiento legal experto para no dar un paso en falso. En Asesoría EDAC, esta es nuestro día a día. Estamos especializados en analizar estos casos, ya sea para defender a un organizador o para reclamar en nombre de un accidentado. Si te encuentras en una de estas situaciones y necesitas una valoración profesional, no lo dudes y contacta con nosotros. Aquí están todos nuestros datos. Gracias por la atención y mucha prudencia en las próximas salidas.